Bienvenidos al videotutorial número 4 de expresión gráfica con AutoCAD versión 2013. En esta oportunidad vamos a trabajar los comandos rectángulo, círculo, polígono, copiar y polilínea. Para iniciar vamos a trabajar el comando rectángulo. Este comando lo encontramos en el menú Draw y la opción de rectángulo. También lo encontramos en la barra de dibujo que hemos ubicado previamente en la zona izquierda, y ese es el comando. Hacemos clic en el botón rectángulo y AutoCAD me va a ofrecer unas opciones. Recordemos que en este curso está dirigido a un nivel básico, por tanto no afianzaremos o no profundizaremos ciertas herramientas u opciones de algunos comandos. El comando rectángulo, entonces, inicialmente AutoCAD me pide un primer punto, ubicándonos en cualquier parte del espacio, o si requerimos de una posición específica, utilizando una coordenada. La segunda coordenada está dada por la posición que necesitemos. En este caso, recordemos, posición del primer cuadrante, del segundo cuadrante, del tercer cuadrante o del cuarto cuadrante. En nuestro caso particular utilizaremos el primer cuadrante, y si queremos hacer un rectángulo de 100 por 50, entonces escribimos arroba 100,50 y finalmente enter. Si nuestro deseo es dibujar el rectángulo en posición vertical, entonces hacemos nuestro primer punto, arroba, y daremos la posición de las coordenadas en forma inversa, es decir, primero el y y luego el x. Entonces 50, 100, y entonces el rectángulo quedará en posición contraria. Las demás opciones las vamos a utilizar cuando estemos trabajando 3D. El círculo de igual manera lo encontramos en la parte izquierda, y al ejecutarlo AutoCAD me da unas opciones de 3 puntos, de 2 puntos, con tangentes, con radios, etcétera. Esas mismas opciones las encontramos en el menú Draw, y en círculo observen que están esas mismas opciones, conociendo el centro y el radio, conociendo el centro y el diámetro, conociendo 2 puntos, 3 puntos, conociendo 2 tangentes y un radio, o conociendo 3 tangentes. Hagamos ejemplos en cada uno. Empezamos. Si yo conozco los datos del círculo mediante el radio, entonces utilizaré en esta posición un primer punto, y AutoCAD me estará pidiendo por defecto el valor del radio. Vamos a suponer que nuestro diámetro, perdón, tiene 100, por lo tanto el radio será 50. Entonces escribo directamente 50 y estaría dibujado nuestro primer círculo. Si pretendo dibujar el mismo círculo, pero lo que conozco es el diámetro, entonces voy a contestarle a AutoCAD es D de diámetro, y escribiré ese diámetro, por ejemplo 100. Entonces observemos que en este caso el círculo es el mismo, solo que lo he trabajado por la función radio o por la función diámetro. No olvidar esa parte. Si yo hubiera omitido ese último paso y sencillamente hubiera escrito el valor de 100, observe que AutoCAD pues va a dibujar un círculo de radio 100, es decir, que el diámetro sería 200. La tercera manera de utilizar el círculo, dependiendo de los datos que tenemos, es con el comando dos puntos. En este ejemplo en particular necesitamos realizar un círculo que sus cuadrantes opuestos coincidan con las finales de estas líneas. Entonces en este caso voy a utilizar el comando círculo, pero en esta oportunidad voy a utilizar dos puntos. Entonces hacemos clic aquí en dos puntos, y mediante las ayudas snap que vimos en el capítulo anterior voy a utilizar fin de línea de este punto y fin de línea de este punto, y entonces queda definida esa construcción de un círculo mediante dos puntos.
Otra opción para el comando círculo es cuando necesito 3 puntos, muy similar al de 2, pero en esta oportunidad le aumentamos un punto adicional. Miremos, en el menú Draw encontramos la posición 3 puntos. De la misma forma que el anterior, vamos a determinar mediante las ayudas de referencia un primer punto, siempre utilizando estos snap. El final de este punto y el tercero, final de este punto. Entonces, digamos que esa sería la solución al problema que tendríamos y ese sería el círculo resultante según esos 3 datos que teníamos. La siguiente opción para el comando círculo es utilizando 2 tangentes y un radio. Entonces, en este caso tenemos 2 círculos o 2 arcos y necesitamos crear un tercer arco, pero que sea tangente a los dos y que tenga un radio específico. Aquí coloqué las dimensiones de estos círculos porque no podríamos utilizar un ejemplo sin tener una medida determinada porque no resultaría. Vamos a acercarnos y entonces este primer círculo tiene 63 y este segundo círculo tiene 54. Vamos a suponer que queremos realizar un arco o un círculo que sea tangente a esos dos. Por ejemplo, un círculo que tenga de diámetro 80. Para tal efecto, entonces voy a utilizar el comando círculo y en las opciones tangente, tangente radio o aquí en el menú Draw, en la función círculo, escojo tangente, tangente radio y voy a darle inicialmente las 2 tangentes. No necesitaríamos o podría utilizar esta opción que se llama tangente, pero como ya estoy utilizando el comando círculo por tangente, pues ya AutoCAD conoce y me va diciendo que cualquier punto de estos del círculo es tangencial. Por lo tanto, haré clic en el primer círculo, miro en la barra de comandos y me dice que cuál es su segundo punto de tangencia, entonces le haré clic sobre el segundo arco, que sería este, y luego me pide el radio determinado, el radio. Si yo tengo un círculo de 80, el radio sería 40 o cualquier valor dependiendo del diámetro o del radio. Como yo necesito ese radio, entonces le voy a decir que mi nuevo radio es de 70. Hacemos clic y entonces AutoCAD ha dibujado un círculo de radio 70. Significa que el diámetro de este círculo es de 140. La última opción de círculo es conociendo 3 tangentes. Entonces vamos a construir un círculo y en este caso es solamente la resultante, es decir que ya el usuario no puede introducir dimensiones ni datos porque el resultado nace a partir de algo que ya está creado. Entonces hacemos círculo, en la opción de círculo escogemos 3 tangentes e igual que en el caso anterior, entonces AutoCAD me pregunta 3 tangentes, la primera, entonces voy a decirle que esta es la primera, de igual manera me pide la segunda y por último la tercera. Entonces este sería el círculo resultante. Ahora miremos el comando polígono. Hacemos clic en este comando y observemos que AutoCAD inicialmente me va a pedir el número de lados. Entendamos que un polígono regular está constituido por un número infinito de lados, cuyo valor mínimo es 3. Vamos a suponer que queremos aceptar ese 3. Entonces damos Enter. AutoCAD siempre me va a pedir el origen y este origen lo pide porque, miremos el ejemplo, los polígonos regulares están construidos dentro o a partir de un círculo primitivo. En el dibujo vemos con líneas ocultas o con línea punteada el círculo primitivo, pero en el primer caso, en el de la izquierda, el hexágono está contenido dentro del círculo, es decir que es inscrito.
En el ejemplo del lado derecho es el mismo círculo, pero el hexágono está circunscrito. Entonces, conclusión, inscrito dentro de, circunscrito fuera de. Por tanto, AutoCAD nos va a pedir ese concepto y dependiendo de los datos que tengamos, pues vamos a ejecutarlo. Nuestro siguiente paso es decirle dónde es el centro. AutoCAD me va a pedir si está inscrito o circunscrito en el círculo. Vamos a iniciarlo con I de inscrito. Y luego AutoCAD me va a pedir el valor del radio. Supongamos 50. Y entonces AutoCAD construye nuestro polígono de 3 lados, triángulo. Si lo hacemos de la otra manera, entonces polígono, los mismos 3 lados, un punto inicial, pero ahora vamos a decirle que es circunscrito, C, enter, y buscamos la posición de forma manual, especificamos el radio, dijimos los mismos, 50. Ahora miremos el concepto de línea y polilínea. Para ello voy a dibujar dos rectángulos. El primero utilizando línea normal. Entonces un rectángulo de 80 por 40. Cerramos y tendríamos un rectángulo de esas dimensiones, 80 por 40. Ahora voy a hacerlo igual utilizando el comando rectángulo que vimos hace un momento. Entonces arroba 80,40. Los dos rectángulos aparentemente son iguales, pero uno está compuesto por líneas y el otro por polilínea. Entonces vamos a decir que la polilínea AutoCAD la toma como una sola entidad que puede estar compuesta por varias líneas. Entonces es una sola entidad, mientras que acá son 4. Si quisiéramos trabajarlo con el comando polilínea, podríamos entonces hacer lo siguiente. Clic en la primera y observen que en polilínea esta me da unas opciones adicionales. Yo puedo crear mis líneas determinándole con arcos o cambiándole el valor de la longitud o del grosor. 80 hacia arriba 40, 80 y cerramos. Conclusión. Cuando utilizo los comandos de rectángulo, polígono, círculos, todos ellos son una polilínea, como este o este. Y cuando utilizo solamente el comando línea, pues las entidades corresponderán a ese estilo de trabajo que es línea. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Por ahora nuestros trabajos todos estarán determinados por líneas y las polilíneas las vamos a utilizar sobre todo cuando estemos trabajando en 3 dimensiones, en 3D. Para terminar, miremos cómo modificar o cómo cambiar de un estado al otro. Por ejemplo, si yo quisiera que esta polilínea se convirtiera en 4 entidades independientes, entonces voy a utilizar el comando explode, que lo encontramos aquí en este botoncito de Modify. También está aquí en el último guión. Y lo que hace AutoCAD es sencillamente preguntarme cuáles son los elementos que voy a explotar o a disolver o a separar. Hago clic aquí y doy Enter. Si intentara borrar, observemos que ahora está independiente. El siguiente, que es una polilínea, voy a decirle que lo voy a explotar y esa polilínea ahora al intentar borrar me queda como una línea. Lo contrario sería unir esas líneas y que se convirtieran en polilínea. Entonces para eso vamos a utilizar el comando pedit. Si su AutoCAD está en español, recuerde que tiene que colocarle o iniciar con un guión bajo. Doy Enter. AutoCAD me pide que seleccione las líneas que intervienen, entonces voy a decirle que esta línea. AutoCAD me pregunta que si desea convertirla en una sola línea, le digo que sí, Enter. Y luego me pregunta qué quiere hacer. Entonces voy a escoger la segunda opción que se llama Join, que para nosotros es juntar. Y voy a seleccionar
Entonces join J y voy a seleccionar las líneas en forma adyacente y continua. Damos enter y ahora si yo quisiera borrar, observemos que ahora está convertido en una polilínea.